Bueno, me encantan los niños, sobre todo cuando duermen. Bueno, pues familia, estábamos viendo la semana pasada cuáles son los peligros, qué peligros tienen los últimos tiempos. Y una de las cosas que aprendimos es que los últimos tiempos en verdad empezaron desde que el Señor Jesucristo vino por primera vez. Ahí empezó lo que Dios denomina, lo que los profetas denominaron los últimos tiempos. Porque la palabra tiempo tiene una gran variedad de acepciones en la Biblia. Básicamente podríamos decir que cuando vino el Señor Jesús comenzó un periodo, una dispensación, una época donde reina la gracia otorgada por Dios a través del sacrificio de Jesucristo, pero todo eso tiene un tiempo limitado. La palabra de Dios dice que hasta que la plenitud de los gentiles sea salva. O sea, hay un número que Dios conoce, hay una cantidad de personas que Dios conoce y que Él quiere salvar. Y cuando esa cantidad se haya completado, entonces ese periodo de la gracia, ese periodo que también podemos llamar del Espíritu Santo o de la Iglesia, se terminará. Y estamos entendiendo por las señales que estuvimos estudiando la semana pasada que tienen que ver con Israel, que ese periodo ya está llegando a su fin. Por lo tanto, podemos estar hablando de los últimos días, no solamente de los últimos tiempos. Vimos que efectivamente hay tres grupos de personas. Estoy haciendo un repaso muy rápido de la semana pasada por si alguno no pudo estar o no pudo escuchar o no recuerda. Vimos que de acuerdo a la palabra de Dios y los planes de Dios para la población del mundo, hay tres tipos de personas. Está el pueblo de Israel, está la iglesia de Jesús y están los gentiles. El pueblo de Israel efectivamente es los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los judíos podemos decir. La iglesia son todos aquellos que hemos nacido de nuevo por lo que llamamos comúnmente recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Pero están los gentiles. Tú y yo antes de recibir a Cristo éramos gentiles, porque creo que ninguno aquí, o probablemente ninguno sea judío. Entonces Dios tiene planes con esos tres grupos de gente y tenemos que diferenciar cuando se habla de los últimos tiempos acerca de quién está hablando la palabra de Dios. Vimos también que siempre que ha habido grandes crisis mundiales se ha dicho que ya estábamos cerca del fin. Pero estuve dando algunos datos de por qué creemos que esta vez realmente sí estamos en los días finales. Y una de las razones fundamentales es que el Estado de Israel ha vuelto a surgir, ha vuelto a estar presente en el mapa geopolítico de las naciones, porque muchas profecías que tienen que ver con los últimos días apuntan a Israel, apuntan a Jerusalén, apuntan a la construcción de un templo de nuevo allí en Jerusalén. Todo eso sería imposible si el Estado de Israel no existiera, y ya vimos que en 1948 pues, se volvió a establecer. Hablamos entonces de que nosotros como iglesia, y hablo específicamente de la CCI, nosotros como iglesia creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes o va a ser lo que va a dar comienzo a partir de ese momento a lo que conocemos en la palabra de Dios como la tribulación o la gran tribulación. Es decir, esos 7 últimos años antes de que el reino de nuestro Señor Jesucristo, ese reino de 1000 años de justicia y de paz, se establezca en la tierra. Y empezamos diciendo por qué creíamos nosotros que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y nos quedamos ahí. Yo dije que había 3 argumentos y di el primero de ellos. El primero de ellos era básicamente que Dios no nos ha puesto para ira, primera de Tesalonicenses 5:9. Dios no ha puesto a la iglesia para que sea la que reciba la ira de Dios. Y
la tribulación, si tú lees los capítulos de Apocalipsis a partir del capítulo 4, donde habla de los sellos que se abren, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, tú vas a ver que todo eso son juicios de Dios, juicios tremendos como nunca antes los ha habido en la tierra. Juicios donde mucha gente va a morir, donde va a haber mucho daño, no solo para la raza humana, sino también incluso para los animales, para la propia naturaleza, donde va a haber un sufrimiento como nunca antes lo ha habido. Y Dios dice que Él no nos ha puesto a nosotros, a la iglesia de Jesús, a la iglesia que Jesús ha comprado con su sangre, no nos ha puesto para ira. No tiene mucho sentido. Y yo soy de los que piensa que, no sé si es por mi antigua profesión o yo soy informático y la informática es totalmente lógica, pero yo soy de los que piensa que la Biblia tiene su propia lógica. La lógica, eso sí, ante los ojos de Dios y con la mentalidad de Dios. Claro, tiene su lógica. Y no tiene lógica que si Cristo nos ha comprado y dice que Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto, una iglesia blanca, resplandeciente, pues eso a mí personalmente no me concuerda con que la iglesia tenga que pasar la tribulación y ser aplastada por los juicios de Dios. No me concuerda. Ese era el primer argumento por el cual nosotros creemos, y quiero que esto todos lo tengamos muy claro, porque hay grupos de cristianos a los cuales respetamos absolutamente, como no puede ser de otra manera, que creen que no, que la iglesia va a pasar parte de la tribulación o la tribulación completa. Bueno, nosotros respetamos eso, pero creemos que no es así. Y la segunda razón por la que creemos que no es así está en 1 Corintios 15, 52. Si tienes tu Biblia, la abres por favor, y si estás tomando notas, pues anota este versículo, 1 Corintios 15, 52. Está hablando Pablo, y fíjate este dato, es la primera carta de Pablo a los Corintios. Sabemos que Pablo después escribió una segunda carta, vas a entender ahora en un momento por qué es importante esto. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, puedes subrayar eso, final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando leemos los versículos anteriores y posteriores, nos damos cuenta que Pablo está hablando del arrebatamiento, efectivamente, y dice que eso va a ocurrir con unas características. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ya lo vimos la semana pasada, que es en un momento, va a ser algo muy rápido. El arrebatamiento es una cuestión prácticamente instantánea. Hoy estás aquí, o mejor dicho, en un momento estás aquí y al siguiente milisegundo estaremos en las nubes con el Señor. Ya nuestro cuerpo habrá sido transformado en un cuerpo incorruptible, inmortal. Incluso los que hayan muerto en Cristo, los creyentes que ya estén muertos, van a resucitar y en un instante reciben ese cuerpo glorificado, ese cuerpo nuevo también. Pero dice también Pablo que será a la final trompeta. Los grupos de creyentes que creen que la iglesia va a pasar la tribulación entienden que la final trompeta está hablando de Apocalipsis capítulo 8, 9, 10, donde se habla de las 7 trompetas. En Apocalipsis se nos habla de 7 sellos, después vienen 7 trompetas y después vienen 7 copas de la ira. Hay esa simbología. Y ellos creen que es al final de las 7 trompetas, porque es la final trompeta, la última, que la iglesia será arrebatada. Y creemos nosotros que no es así, porque Pablo, no podemos olvidar que Pablo era judío, ¿verdad? Pablo era judío. Pablo escribió la carta de Corintios aproximadamente,
según los estudiosos, en el año 50 después de Cristo. Apocalipsis, el libro de Revelaciones, fue escrito por Juan en el año 90, según los estudios históricos, en el año 90 después de Cristo. O sea, 4 décadas después que Pablo había escrito la carta a los Corintios. Cuando en Apocalipsis se está hablando de las trompetas, los sellos, las trompetas y las copas de la ira, Pablo había escrito, sin embargo, acerca de la final trompeta mucho antes. No tiene, parece que no se tuviera que referirse a lo de Apocalipsis. Quiero que nos ubiquemos en el tiempo. Si tú y yo viviéramos en el año 50 en la ciudad de Corinto y recibimos la carta de Pablo y allí leemos la final trompeta, nadie sabe todavía las revelaciones que va a recibir Juan 50 años después o 40 años después. Por lo tanto, ellos no asocian que final trompeta es algo que todavía ni siquiera se ha revelado. Ese es un dato importante que muchos no tienen en cuenta o no saben explicar. Pero vamos más lejos entonces. Si Pablo tuviera que explicar o dar más detalles de qué significa la final trompeta, lo habría hecho, por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios. Imagínate que tú y yo vivimos en Corinto, recibimos la primera carta y nos empezamos a preguntar, oye, ¿qué significa? ¿Cuál es la final trompeta? Pablo, ¿a qué se refiere? ¿Dónde encontramos cuál es esa trompeta? No hubo ninguna pregunta de parte de los discípulos, al menos aparentemente no encontramos que en la segunda carta a los Corintios Pablo tenga que aclarar ese término. ¿Por qué? Pues seguramente porque todos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo y ahora lo vamos a explicar. Sí hay otros casos cuando Pablo manda 2 cartas a una iglesia donde él en la segunda de las cartas tiene que explicar algo que no quedó claro en la primera o que generó inquietudes o dudas en la primera carta. Por ejemplo, en la misma primera carta a los Corintios, Pablo habla de un caso de inmoralidad, de un hombre que se había acostado con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Algo así como muy de telenovela, pero que, bueno, la realidad siempre supera la ficción. Y Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás y manda una serie de instrucciones acerca de ese caso. Y cuando los corintios reciben esa carta, pues se quedan como un poco fríos. Dicen, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué significa que se ha entregado a Satanás? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Cómo manejamos este asunto? Pero vemos en la segunda carta a los Corintios que Pablo empieza a matizar, empieza a dar unas instrucciones y ya cambia un poco el tono. Ese cambio de tono se debe a que cuando leyeron la primera carta, sobre ese asunto quedaron como un poco en el aire, no sabían bien cómo aplicarlo o cómo entenderlo. Lo mismo vemos en otra de las cartas, en Tesalonicenses, vemos que en la primera carta Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y en la segunda tiene que aclarar algunas cosas. Porque dice, algunos han salido diciendo que ya el Mesías ha venido por segunda vez, pero todavía no ha venido. Cuidado porque va a pasar esto y esto y esto. Entonces como que aclara cosas que en la primera carta generaron inquietudes. Pero con respecto a la final trompeta no vemos ningún nuevo matiz, ningún nuevo comentario de Pablo. Yo pienso que es porque ellos sabían perfectamente a qué se refería Pablo y lo vamos a entender con el tercer argumento. ¿Qué significa la final trompeta? Para explicar qué significa la final trompeta, vamos a leer primero Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra fin, en el original, en griego en este caso, que es el original más antiguo que encontramos del Nuevo Testamento, esa palabra fin se traduce con más exactitud por propósito. El fin, o sea, el propósito de la ley
cuando uno que vivía en Roma, un cristiano, recibe esta carta, ¿qué pensáis vosotros que entiende por la palabra ley? Cuando Pablo les está diciendo, el propósito de la ley es el Mesías. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? A la ley de Moisés. No hay otra ley. La única ley que se conocía dentro del pueblo judío, y la mayoría de los primeros creyentes eran judíos, de los creyentes en Jesús. Bueno, pues dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley, tiene el propósito de presentar a Cristo. Es más, a lo largo de todo el Antiguo Testamento tú encuentras la identidad de Cristo por todas partes. Y tú ves que Adán y Eva pecaron, sintieron su desnudez, sintieron vergüenza por su desnudez, y Dios tuvo que sacrificar algún animal para cubrirles con pieles. Y ahí vemos una simbología del sacrificio de Cristo. Vemos que Dios le dice a Abraham, cuando ya tiene a su hijo Isaac y ya está crecidito el niño, le dice, ahora me lo vas a sacrificar. Y Dios le manda a Abraham subir allí en Jerusalén al monte Moriah, donde muchos años después se construiría el templo de Jerusalén. Le manda a sacrificar a su hijo, y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, no, detente, ya he visto que estás dispuesto a obedecerme. Y justo ahí aparece un corderito para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Todo eso es simbología de Cristo. Uno ve en el arca de Noé, vemos el arca de salvación. Uno ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento que la figura de Cristo está presente. Es más, cuando tú leas la Biblia, una de las cosas que te tienes que preguntar cada vez que lees un pasaje de la Biblia es, ¿qué me está enseñando este pasaje acerca de Jesucristo? ¿Cómo puedo ver yo a Cristo en esto que estoy leyendo aquí? No importa si es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también me habla de Cristo, también me habla del Mesías. Tú ves una cantidad de referencias en los profetas, en Isaías, al sacrificio de Jesús en la cruz. Claro, no aparece el nombre Jesús, pero aparece el nombre de el ungido. Aparece el quebranto, que ninguno de sus huesos se rompería. En los Salmos vemos una cantidad de referencias al sacrificio de Jesús y al reino milenario de Jesús. Impresionantes. El mismo rey David, que tantos salmos escribió, muchas veces hacía referencias al reino del Mesías, que no iba a ser él. Los hombres, los israelitas siempre entendieron que iba a ser un hijo del rey David, y efectivamente en la línea genealógica ahí estaba, pero es venido del cielo en verdad. Y vemos entonces que a lo largo de toda la Escritura, dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El fin de la ley, el propósito de la ley, todo el objetivo que tiene la Escritura es presentar a Cristo. Tengamos en cuenta eso. Y ahí están incluidos, por ejemplo, los mandamientos de Dios. Ahí están incluidas las fiestas solemnes de Dios. Las fiestas que Dios le dice a Moisés, estas son fechas señaladas por mí, por Dios, y son fechas que todo el pueblo de Israel debe de guardar. Nosotros creemos que esas fiestas solemnes que están descritas en Levítico capítulo 23, todas esas fiestas tienen que ver con el Mesías. Y nosotros contamos con una ventaja, y es que estamos en el año 2021. Ya vino Cristo por primera vez. Y como vino Cristo por primera vez, nos damos cuenta que esas fiestas de Levítico 23, que se dividen en dos bloques, fiestas que se celebran en la primavera y fiestas que se celebran en el otoño, pues bien, las de la primavera todas coinciden con la muerte, la sepultura, la resurrección y el Pentecostés de la primera venida de Cristo. Todas, exactamente.
Cuando Dios le dice a Moisés, mi pueblo guardará en el día 14, van a sacrificar un cordero y la fiesta de la Pascua, allí murió Jesús. Panes sin levadura, la siguiente fiesta que le dice Dios a Moisés que tienen que guardar, allí fue enterrado Jesús y resucita Jesús. Bueno, y ahí vemos, días más tarde, Jesús les dice, quedaos aquí, que vais a ser revestidos de poder de lo alto. Viene el Espíritu Santo. Justo cuando fue derramado el Espíritu Santo, era la fiesta de Pentecostés. Para los judíos se llama Shavuot. Es la misma, podríamos decir que es la misma palabra en hebreo y en griego. Pero lo importante no es la palabra, sino que coincidía exactamente con la fecha que en el calendario Dios había dicho al pueblo de Israel, como parte de la ley, que la tenían que observar, celebrar y guardar. Ahora, primera venida de Cristo, coincide, los acontecimientos más importantes de Jesús coinciden con las fiestas de la primavera, que están marcadas en la Biblia. Levítico capítulo 23. Levítico 23 es un capítulo que deberíamos de refrescar de vez en cuando en nuestras vidas. Porque a veces cuando comienza el año y uno dice, a ver cómo me planifico las vacaciones, a ver qué fiestas hay en Cataluña en el 2021. Y uno empieza a ver San Juan cae no sé cuándo, San Jordi cae no sé qué, verano, el día de la Constitución, el día del otro, y uno ya empieza a ver, en tal puente me voy a Canarias, en tal otro me voy al Redil, me hago esto, lo otro. Bueno, Levítico capítulo 23 debería de ser para nosotros muy importante porque esos son los festivos que a lo mejor nos toca ir a trabajar en nuestra empresa, pero desde luego son los festivos que Dios dijo, no los pases por alto, celébralos, obsérvalos, guárdalos, y más cuando entendemos que tienen que ver con el Mesías. Y si hay un bloque de fiestas de la primavera que encajan exactamente con la primera venida de Jesús, pues la lógica de la que hablaba antes nos invita a pensar que la segunda venida de Jesús tiene que ver con las fiestas del otoño, con el segundo bloque de fiestas que están en Levítico capítulo 23. Y este año, ese bloque de fiestas del otoño comienzan el 7 y el 8 de septiembre. 7 y 8 de septiembre. Tómate nota en tu calendario. Tómate nota. Porque nosotros creemos que lo que queda por cumplirse de las profecías del Mesías tienen que ver con las fiestas del otoño. No sabemos de qué año, eso es verdad, no sabemos de qué año, pero si hemos visto que las señales que tienen que ver hacia Israel y los últimos días ya se están cumpliendo, pero muy rápido y prácticamente todas, pues hombre, esto ya toca como estar en guardia. Ya toca estar atentos, estar pilas y estar, como hoy vamos a aprender, velando para que no nos sorprenda. Porque acordaos una cosa, el arrebatamiento es algo en un abrir y cerrar de ojos. No es algo que, como va a sonar una trompeta, pues cuando oiga la trompeta ya me preparo. No, eso va a ser así, ¡ping! Un abrir y cerrar de ojos. Mientras yo te estoy hablando, cada 5 segundos tú parpadeas los ojos, no te das ni cuenta. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Un instante. Levítico 23, del 23 al 25, dice así. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Está hablando de las fiestas del otoño, ese segundo bloque. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una fiesta. Día de reposo quiere decir que es una fiesta para con el Señor. No es una fiesta en la cual yo pienso en hacer una barbacoa y poner unos globitos colgados en el techo. O sí, pero lo que bajo ningún concepto me puedo olvidar es que es un día de reposo para con Dios, mío para con Dios. Una conmemoración al son de, ¿qué pone? A ver, vamos a decirlo todos. Trompetas.
una conmemoración al son de trompetas. Esta es la razón por la que Pablo no tuvo que explicar nada de qué significaba la final trompeta. Fíjate que aquí dice trompetas en plural. ¿Sabes por qué? Porque en la fiesta de las trompetas, una de las cosas que se hacen es tocar 100 veces la trompeta, el shofar. Cuando tú veas la palabra trompeta en el Antiguo Testamento no es una trompeta de... No, es un cuerno de carnero. Eso es el shofar, ¿sí? Ese shofar, ese sonido de trompeta es una aclamación alegre o una llamada de atención, una llamada de alerta. Por ejemplo, si venía un enemigo, siempre había alguien, un atalaya, un vigía, subido en lo más alto, o en la montaña, o en algún sitio alto, vigilando, y si veía algo extraño, él tocaba el shofar, la trompeta, con un determinado sonido que indicaba alerta, alerta. Y había diferentes tonos o diferentes sonidos que hacía el shofar según lo que se quería llamar la atención. Si era un fuego, por ejemplo, pues habría otro sonido. Ahora, había durante la fiesta de las trompetas, en el mes séptimo, y no quiero hoy entretenerme en por qué dice el mes séptimo y acabamos de decir, o bueno, sí merece la pena entretenerse. Dice en el mes séptimo, y yo acabo de deciros que este año, esa primera fiesta, ¿qué día cae? En septiembre. El mes séptimo, el mes de septiembre, el mes de septiembre debería de ser el mes séptimo en nuestro calendario, pero es el mes noveno, ¿verdad? Ahí se han corrido los tiempos porque el enemigo ha pretendido a lo largo de la historia que los tiempos no queden claros de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra y que no podamos identificar los tiempos de Dios. Pero y no pasa solo con septiembre, que debería de ser el mes séptimo, sino con el siguiente mes también. Octubre debería de ser el mes octavo. ¿Lo vemos? ¿Seguimos? El siguiente mes, ¿cuál es? Noviembre debería de ser el mes noveno. ¿Seguimos? Es que se cumple matemáticamente. Qué curioso, ¿verdad? Que el mes séptimo, el mes de septiembre para nosotros sea el mes noveno. Claro, con eso nos resulta muy difícil entender los tiempos de Dios. Lo dejamos ahí, no voy a explicar por qué hay esa diferencia de correlación, pero de acuerdo al calendario bíblico, al calendario hebreo, que siguen utilizando, en el mes séptimo, para nosotros este año será el 7 y el 8 de septiembre, se tocarán las trompetas y se tocaban 100 veces el shofar. Y de las 100 veces, 33 veces eran con un sonido determinado, 33 veces con otro sonido y 33 veces con otro sonido. ¿Y cuál faltaba? La final trompeta. Ese trompetazo final que se hace sonar en la fiesta de Yom Teruah, así es como se llama en Israel esa fiesta, o fiesta de las trompetas, ese trompetazo final era el más fuerte que con sus pulmones y con el aire de los pulmones podía dar el trompetista. Tenía que coger la mayor cantidad de aire y hacer sonar el shofar con la mayor fuerza posible, con el mayor estruendo posible. Y por eso se le conoce como la final trompeta. Para un judío, la expresión la final trompeta no tiene ningún equívoco que se refiere a la última de las trompetas que se toca en la fiesta de las trompetas, en el mes séptimo, el primer día del mes. Este micrófono me tiene a mí. Entonces, fíjate que dice, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, conmemoración, santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Para ellos, uno de los sonidos que se hace todos los meses
o se hacía todos los meses en Israel, era precisamente cuando comenzaba un mes, cuando había una luna nueva. Salmo 81:3 dice, tocad la trompeta en la luna nueva, ¿sí? En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Tenemos que trasladarnos a una cultura donde no había relojes digitales ni de manecillas, donde no había una campanada que sonara ahí en el campanario de la iglesia, donde no había señales de la radio que te dicen cuándo pasan las horas. No había nada de eso. ¿Cómo sabían los israelitas o cómo Dios les había ordenado contar los días? Pues ellos contaban los días o para ellos comenzaban los días, los meses en este caso, cuando la luna empezaba a brillar. Luna nueva significa, cuando hay luna nueva quiere decir que tú miras al cielo y no ves la luna por ninguna parte. Cuando hay luna llena es cuando tú miras al cielo y ves la luna bien redondita, completa, no ves un pedacito, ves la luna completa. La luna nueva es cuando miras al cielo y la luna, como ha ido menguando, estaba en el ciclo menguante, y hay una noche o 2 noches donde la luna nueva todavía no se ve. Cuando el vigía, el que estaba encargado de mirar cuándo empezaba a brotar de nuevo la luna, el primer hilito, el primer gajo de la luna nueva, cuando veía que ya empezaba, entonces tocaba el shofar en la luna nueva y todo el mundo se enteraba de que había comenzado un nuevo mes. Especialmente eso tenía mucho valor, mucha relevancia en la fiesta de las trompetas, porque se tenía que celebrar al primero del mes séptimo. Entonces, ¿cómo sabían ellos si ya había comenzado el mes o no? Tenían que esperar esa señal en el cielo, que apareciera la primera franjita de la luna nueva, y entonces sabían que había dado comienzo. Como podía ser en la primera noche o en la segunda noche, porque depende del clima, depende de X cosas que yo no termino de entender bien, ellos le llamaban a eso un día largo, porque en verdad eran 2 días en los que había que estar pendiente a ver cuándo la luna nueva aparecía. Y en cuanto aparecía, tocaban el shofar y ya todo el mundo se daba por enterado. ¿Sabes cómo le llamaban, con qué expresión nombraban ellos a esos 2 días? Te vas a quedar de piedra. La expresión que ellos usaban es: nadie sabe el día ni la hora. Porque eran 2 días en los que la luna podía aparecer, y podía ser a lo mejor a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, Nadie sabe el día ni la hora. Cuando Jesús en Mateo 24 dice, nadie sabe el día ni la hora, todos los judíos que estaban escuchando estaban entendiendo la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Como mínimo, estaban pensando cualquiera de los comienzos de mes que tiene el año. Cualquiera de los 12 comienzos de mes que tiene un año. Pero si estamos hablando de algo señalado especialmente por Dios, pues, la fiesta de las trompetas es la única fiesta que se celebra en el primer día de un mes, de las que Dios ha dicho. Para que tú entiendas estos se llaman modismos en el lenguaje, modismos. Un modismo, por ejemplo, a un estadounidense tú le dices el día del pavo y él sabe perfectamente de qué día estás hablando. O si él oye a alguien decir, sí, nos vamos a juntar a comer el pavo, él sabe perfectamente que está hablando del 4º jueves del mes de noviembre de ese año, porque es el día de Acción de Gracias, es el día que las familias se juntan a comer pavo. Entonces, si alguien de Estados Unidos oye que alguien está diciendo que se va a juntar, que va a ver a su familia para comer el pavo, él ya sabe de qué fecha están hablando. Si a alguien en España le dicen, oye,
para uvas vamos a ir a verte. ¿Qué le estamos diciendo? En Navidad, el 31 de diciembre, le vamos a ir a visitar, porque todo el mundo entiende esa expresión, se refiere al 31 de diciembre. Para un judío israelita que observaba la ley de Dios, la expresión nadie sabe el día ni la hora, ¡cling!, automáticamente estaba entendiendo de qué fecha se le estaba hablando. Por eso, fíjate qué importante es que nosotros, que no somos judíos, que no nos hemos criado en la cultura judía, que desde pequeñitos no nos han enseñado estas cosas que están ahí en la Biblia, pero con las gafas judías, gafas del hebreo, pues claro, a nosotros nos toca hacer una cierta labor de podar nuestra cultura griega, romana, occidental, para tratar de meternos en la mente de un hebreo y poder entender las cosas que ellos entienden más fácilmente que nosotros. Bueno, ahí podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, por eso nosotros creemos que esa final trompeta de la que habla Pablo en 1 Corintios 15 y que no necesita ninguna aclaración en su segunda carta ni en otras cartas, estaba muy claro que se estaba refiriendo a la trompeta de esa fiesta que está marcada en Levítico capítulo 23. Otro día hablaremos de las otras fiestas de Levítico capítulo 23, pero después de el primero del mes, donde dice Dios, será santa convocación y se tocará la trompeta, después de eso venía el día 10 del mes, que era el día de expiación, el día que se conoce como Yom Kippur, es el día de ayuno, aflicción y lamento. Y después de eso viene, a partir del 14 del mes séptimo, viene la fiesta de tabernáculos, que dura una semana. Bueno, no vamos a entretenernos más allí, solamente quería que supiéramos como iglesia por qué nosotros creemos que la iglesia de Jesús va a ser arrebatada al cielo antes de que comience la gran tribulación. Es lo que creemos, es lo que predicamos y es una de nuestras señas de identidad. Ahora entonces, ¿cómo me tengo que preparar yo para los últimos días? ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano para vivir en los últimos días? Segunda de Timoteo 4:8, Pablo dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona, hay diferentes tipos de coronas que Dios tiene reservadas para sus hijos, pero hay una corona que es para los que aman la venida del Señor. Ahora, amar la venida del Señor es algo que se tiene que palpar en tu vida. No es solo decirlo, no es solo predicar, sino que yo tengo que vivir enfocado en la segunda venida. Yo tengo que desear y esperar esa segunda venida. Algunos no quieren oír de los últimos tiempos o de los últimos días porque piensan que eso es asustar a la gente. Pero ten en cuenta una cosa, quizá la gente que no conoce de Dios, hablar de los últimos días y de cosas que están ahí en Apocalipsis, pues sí que les puede asustar porque lo que espera para los que no conocen a Dios son cosas terribles. Pero aún incluso hay entre cristianos que no les gusta hablar de los últimos días porque están demasiado aferrados y enfocados en la vida que tienen aquí y piensan que lo que tienen aquí es lo definitivo, es lo mejor y es lo que tienen que conservar a toda costa. Pues nosotros creemos que no, que esto es algo pasajero y que aunque como creyentes tenemos muchos privilegios, pero no podemos ignorar que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde nosotros mismos muchas veces experimentamos la injusticia y la corrupción de este mundo y nos toca padecerlo. Y quisiéramos que eso se acabe cuanto antes y que por fin podamos estar en la presencia del Señor y finalmente regresar con Él para, como dice su palabra, reinar
juntamente con Él en la tierra. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8. ¿Qué debo hacer yo para prepararme para los últimos tiempos? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si tú crees que el Señor viene antes de la tribulación, si tú crees que en la fiesta de las trompetas, este año cae el 7 y el 8 de septiembre, si tú crees que el Señor puede venir en esa fecha, pues hombre, ya no te va a sorprender. No sabemos si vendrá este año. Lo que nosotros creemos es que si es este año cuando el Señor viene, vendrá durante la fiesta de las trompetas. Recuerda que son 2 días, 7 y 8 de septiembre. Pero recuerda también que los días en la Biblia se comienzan a contar desde la tarde del día anterior. Por lo tanto, que cada uno saque sus cuentas allí. Dice, no os va a sorprender, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por favor, subraya eso. Y ahora voy a tratar de explicarte un poco más qué significa eso. El mandato de Pablo es velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pedro también habla de esto mismo y dice en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Me encanta porque todos los que escribieron cartas en el Nuevo Testamento, todos los que nos dejaron algo escrito en el Nuevo Testamento, inspirados por Dios, todos tenían la mentalidad de que el fin de todas las cosas estaba muy cerca. Ellos fueron gente que aprovecharon cada día de su vida enfocándose en el reino de los cielos. Ellos fueron gente que no desperdiciaron momentos para hablarles a otros de Cristo, porque el fin de todas las cosas se acercaba. Ellos no se enredaron en pecados, porque el fin de todas las cosas se acercaba. Ellos no entraron en pleitos y discusiones tontas y absurdas, porque el fin de todas las cosas se acercaba. Por eso Pablo, en uno de sus consejos, dice, mira, si tú conociste al Señor siendo soltero, quédate soltero, no te preocupes tanto, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y tantas cosas podríamos decir, porque el fin de todas las cosas se acerca. Entonces dice Pedro, sed pues sobrios. Ya los solteros se me han quedado tristes. No pasa nada. A ver. O sea, si encuentras novio, cásate. Pero que no sea como el desespero, ¿vale? O si encuentras novia, porque el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa ser sobrio? Claro, si lo aplicamos al alcohol, todos entendemos muy fácilmente que cuando yo bebo más de la cuenta, empiezo a perder ciertas nociones. Mis sentidos empiezan a estar un poco turbados. Yo ya no mido bien las distancias ni la prudencia y puedo provocar muchas cosas malas allí. Vamos a traspolar eso al sentido completo de la vida, no a un momento puntual. Para mí ser sobrio es alguien que no deja que la verdad de Dios se distorsione con las cosas que nos rodean. Alguien que sabe ser parte de esta sociedad, pero al mismo tiempo está enfocado en las cosas que para Dios son importantes, valiosas y eternas. Acabo de decir hace un momento que vivimos en un mundo caído y todos nosotros lo notamos cada día. Tú te montas en el autobús y ves a alguien que está discutiendo y observas la degeneración que hay en la sociedad. Observas la corrupción, la mentira, el engaño, la infidelidad. Ves
cómo todo está pervertido, las leyes están pervertidas, los gobernantes pervierten, los jueces tienen sobornos, hay cohecho, hay tantas cosas que uno dice, pero Señor, o sea, mire para donde mire, veo el mal, veo que todo está caído, hay enfermedades, hay muertes, hay una cantidad de cosas malas que quisiéramos que desaparezcan así, pero nos toca estar ahí en medio de toda esa vorágine, en medio de todo ese torbellino de cosas malas. Por eso dice que tenemos que mantenernos sobrios, que todo eso que nos rodea, incluso las cosas que no son malas en sí mismas, pero que forman parte de este mundo y de esta sociedad, no pueden llevarnos a distorsionar la verdad de Dios. Y yo quiero hacerte 4 preguntas. Las vamos a ir viendo aquí atrás y las van a ver en pantalla los que están en casa en internet. Yo quiero hacerte 4 preguntas para que tú puedas medir de alguna manera si hay cosas que te están haciendo embriagarte. Y no es porque el café llevara un poquito de coñac, sino estamos hablando de la vida en general. ¿Qué cosas, esta es la primera pregunta, qué cosas o actividades son las que más te apasionan en la vida? Tenemos ahí nuestra primera pregunta. ¿Qué cosas o actividades son las que más te apasionan en la vida? A mí me gustaría que si estás tomando notas o ahí en tu móvil, pues escribas algo. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Alguno dice, pues para mí es la Fórmula 1, para mí es la ropa, para mí son los coches, la tecnología, los móviles, conocer lugares. A mí me apasiona, qué sé yo, la política, me apasiona la comida, el sexo, no sé, colaborar con ONGs, salvar a los animales, las especies que están en peligro de extinción, coleccionar algo, no sé, ¿qué te apasiona en la vida? ¿Qué te apasiona? ¿Qué cosas, qué actividades te apasionan en la vida? Por si no tienes muy claro cómo detectar esas pasiones, hablemos entonces de dinero. Y la pregunta sería, ¿por qué cosas o asuntos te has endeudado en el pasado y ahora te pesa? Y tú dices, no, si lo hubiera sabido yo no me meto en esto, lo hubiera hecho de otra manera, hubiera esperado, hubiera ahorrado, no me meto en esta trampa. ¿Qué cosas o qué asuntos o qué negocios o con qué personas te has visto al final endeudado y ahora te pesa? Escribe allí, tómate ahí. No, pues yo me compré el iPhone y ahora no tengo ni para la cuota. Pues ahora el día 5 estoy sin datos. Piensa a ver, ¿para qué cosas o actividades o negocios o emprendimientos o caprichos te has endeudado y ahora te está pesando mucho? ¿Sabes qué? Detrás de esas cosas que hoy en día te pesan, quizá lo que no te dejó ver el peligro que se venía es porque eran un ídolo. Y si eran un ídolo, es un peligro. Tercera pregunta. ¿Para qué persona estarías dispuesto o dispuesta a hacer cualquier cosa? Como decía Belén Esteban, yo por mi hija mato. No, pues, ¿para qué persona o personas estarías dispuesta a hacer algo? ¿Estarías dispuesto a hacer algo? Recorrer largas distancias, dormir poco, qué sé yo, prestar dinero. Tú que lo prestas, tú que lo das, ¿sí? Ceder tu puesto en algún sitio, donar un riñón, qué sé yo. ¿Para qué persona estarías dispuesta a hacer cualquier cosa? Ayer salía en las noticias un chico en Perú que tenía a su mamá enferma del corona, estaba muriéndose y no tenía para pagar una cama en el hospital. Le hacían falta
como $30,000 para solicitar la plaza en el hospital privado y luego $8,000 cada día para mantenerla en el hospital. La mamá se murió antes de poder él vender un riñón para financiar la hospitalización de su madre. Imagínate a lo que estaba dispuesto, vender un riñón para que su madre pudiera tener. Bueno, entonces, ¿para qué persona estarías dispuesto a hacer cualquier cosa? La segunda parte de la pregunta sería entonces, ¿y para Dios estarías dispuesto? ¿Para Dios también sería igual? Cuarta pregunta. Estamos tratando de responder si estamos tan sobrios como creemos. Si realmente nuestra vida está sobria o estamos un poco embriagados, atontados con cosas que hacen que la verdad de Dios se distorsione en nosotros. ¿Hay algún lugar, tiempo o actividad para Dios en tus planes de verano? ¿Hay algún lugar, tiempo o actividad para Dios en tus planes de verano? Entonces contesta allí. Pues no había pensado. Yo había pensado ir a París, había pensado conocer Galicia y comer marisco, había pensado ir a mi país a ver a mi familia, había pensado... ¿Hay algún lugar para Dios, tiempo o actividad en este verano, en tus planes de verano? Bueno, yo solamente quería con estas preguntas que tú te dieras cuenta si realmente estás 100% sobrio, 100% sobrio en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, en cuanto a que estamos en los últimos días. O quizá estamos tan pendientes de nuestras pasiones, de la gente por la que haríamos cualquier cosa, de gastar nuestro dinero y nuestro tiempo de verano de una determinada manera, que no, el Señor no viene, el Señor va a tardar mucho todavía, hay tiempo, ya reaccionaré, qué exagerado el pastor, todos los años hablando de lo mismo, todos los años hablando de lo mismo, claro, es que es nuestra labor que nos mantengamos alerta y vigilantes. Tú sabes que lo más difícil, según dicen los entrenadores de fútbol que han logrado llegar al éxito y ganar títulos, ellos dicen que lo más difícil no es ganar un título, sino mantener la motivación de los jugadores después que han ganado un título. Entonces yo creo que lo más difícil para los cristianos es mantener la esperanza cuando ya sabemos que somos salvos, que ya tenemos el título. Que pase lo que pase, nada nos va a separar del amor de Dios. Y ahí a veces nos podemos caer en la embriaguez y dejamos de ser sobrios, dejamos de estar concentrados, los sentidos, sabes que tenemos sentidos espirituales y que nuestros sentidos espirituales estén agudizados, estén afinados para oír la voz de Dios, para entender lo que Dios quiere de nosotros, para saber cómo tenemos que orar en cada situación. Bueno, por eso Pablo y Pedro, los dos, los picapiedra, dicen, sed sobrios, sed sobrios. Y dice también, velar en oración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar, como también se nos dice en la palabra, en todo tiempo, en todas las cosas. Andrés Corson dice, no hagas nada sin orar antes. No hagas nada sin orar antes. Y pues nosotros lo hemos enseñado toda la vida. Cuando alguien viene a la iglesia y hace el curso de Conéctate, una de las lecciones que nosotros le enseñamos a la persona es a orar. Pero no es orar por orar, es que tenemos que orar para dar cualquier paso en esta vida. Antes de salir de casa cada mañana, yo tengo que orar. No puedo ser tan pretencioso de creer que me va a ir bien por mi cara bonita, que me va a ir bien porque sí, simplemente porque sí, o porque yo soy muy listo, o porque tengo dinero, o porque tengo formación, o porque tengo habilidades. No, yo necesito orar para todas las cosas. Y si el Señor me da permiso, y si el Señor me lo concede, y si el Señor me aprueba,
En estos días me decía Carlos, nuestro hijo pequeño, decía, papá, yo quiero estudiar tal cosa, no lo voy a revelar aquí, chismosos, yo silencio. Dice, papá, yo quiero estudiar tal cosa. Y yo le dije, a mí me parece muy bien, pero ¿qué tal si le preguntas a Dios que te confirme si eso es lo que Él quiere para tu vida? Porque está muy bien que a ti te guste, está muy bien que tengas ganas, está muy bien que puedes tener como habilidades y tu personalidad va con eso, pero ¿y si Dios tiene otra cosa? Sería una frustración para toda la vida. Entonces, mejor dile, Señor, me gustaría estudiar esto, tengo estos planes, pero dime cuáles son los tuyos. Porque así oraba el Señor, ¿verdad? Que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque nos parezca una voluntad súper guay y nos veamos súper bien pintados en esa voluntad, yo tengo que orar, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo tengo que orar para todo. Orar para todo me va a ayudar a estar centrado en la voluntad de Dios. Le presento mis planes a Dios y escucho lo que Dios dice al respecto. ¿Y cómo me va a hablar Dios? Pues es muy sencillo. Tú oras, tú lees la Biblia y el Espíritu Santo va a combinar eso. Lo que tú le presentas a Dios. Ahora, tengo que advertir una cosa o quiero matizar una cosa que Dios me habló el otro día a mí personalmente. Y Dios me dijo, no ores en base al temor que tienes. Ora con fe. Es decir, imagínate que yo tengo miedo que me atropelle un coche. Vamos a ponernos así muy dramáticos. Entonces yo antes de salir de casa, ay Señor, que no me atropelle un coche, ay Señor, que el autobús me vea, ay Señor, que el del paso de peatones frene. Y yo estoy ahí, ¿cómo estoy orando yo? ¿Qué es lo que motiva mi oración? El miedo. Yo tengo miedo a que me atropelle un coche, a que me dé un infarto, a que me lo que sea. Y entonces yo estoy orando porque tengo miedo de algo. Esa no es una buena motivación. En todo caso, yo si identifico que tengo un miedo, yo tengo que decir, Señor, quítame este miedo, porque es un miedo irracional. No tiene sentido que yo tenga este miedo. Yo quiero confiar en ti. Entonces, no oremos porque tenemos miedo de algo, sino más bien oremos porque tenemos fe en que la voluntad de Dios se va a cumplir y que Dios tiene cosas buenas para mi vida. Amén. Entonces, vamos a ver 6 peligros que hay para el creyente en los últimos días. 6 peligros. No sé si me va a dar tiempo hoy a ver los 6. Y si no me da tiempo a ver los 6, seguiremos la semana que viene y entonces a lo mejor ya no serán 6, sino serán unos pocos más. 6 peligros para el creyente. El primero, dejar de congregarse en los últimos tiempos. Dejar de congregarse en los últimos tiempos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Sabes que una de las razones o uno de los beneficios por los cuales nosotros nos gusta congregarnos, aparte de obedecer la voluntad de Dios, es que nos podemos exhortar unos a otros? Exhortarse es cuando te aprietan las tuercas. Exhortarse es cuando te dicen, oye, espabila, que estás llegando tarde, que esto no es como tú lo estás viendo, esto no lo estás haciendo bien, mira, te falta aquí. Exhortarnos y nos exhortamos unos a otros. Y es necesario que tengamos tiempos donde compartimos juntos porque es la manera más eficaz de exhortarse. No es lo mismo. Mira, a veces alguien me dice, tengo que hablar con mi jefe y tengo que decirle tal cosa. Y yo le digo, no le mandes un mensaje, no lo hagas por teléfono, hazlo mirándole a la cara. Los mensajes, las noticias, las informaciones tienen un impacto diferente cuando las decimos cara a cara que cuando las decimos por un WhatsApp o por una llamada de teléfono. Hay cosas que
se necesita decir mirando a los ojos. Y para el discipulado, por supuesto, es imprescindible esto. Para exhortarnos unos a otros, es imprescindible esto, que estemos juntos. Pero dice más, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si leemos el contexto, sabemos que está hablando de los últimos días. Entonces, es bueno que nosotros nos congreguemos, haga sol, haga lluvia, sea invierno, sea verano, es bueno que nos congreguemos. No quiero hablar hoy del día de reposo, pero es un mandamiento del Señor, guardar el día de reposo para estar con Dios, para congregarnos, para compartir juntos. Entonces, la primera iglesia se congregaba todos los días, compartían el pan en las casas, iban al templo y oraban juntos. Claro, la primera iglesia estaban todos allí en Jerusalén, eran un cogollito, eran una pandillita, y iban y hacían todo juntos todo el tiempo. Literalmente vivían en comunidad. O sea, vendían sus propiedades y lo ponían el dinero todo en común para el proyecto común de la iglesia. Imagínate hasta qué punto llegaban. Eran otros tiempos y era otra situación, otras circunstancias, pero el principio que no podemos perder ahí es el de congregarnos. La palabra congregarse es habitar juntos. Entonces, los que están hoy en casa, allí viéndonos online, puede ser porque les ha tocado trabajar, tienen turno de trabajo y están viendo la reunión, o bien en directo o en diferido. Pero si tú te has quedado en casa porque es más cómodo para la carne, quiero que sepas que estás en peligro, estás poniendo en peligro tu salud espiritual. Y quiero dirigirme especialmente a los que nos ven en casa en este momento. Necesitas congregarte, necesitas estar en un lugar con otros cristianos y permitir que seas exhortado y tú dar y recibir de parte de Dios lo que Dios ha puesto en cada uno. Hay una riqueza incalculable en todo eso. Claro, algunos, a causa de la pandemia, a causa de la cuarentena que vivimos hace un año, se quedaron clavados en el método online y no salieron de ese método. Y entonces ya conciben la iglesia como Netflix. A ver, hoy voy a ver alguna predicación de profecía. A ver, profecía, a ver quién está predicando de profecía. Pues hoy voy a ver amor, hoy necesito amor. Género finanzas, hoy a ver, alguien que me hable de finanzas, género finanzas. A ver qué canal me suscribo, a ver qué canal veo, a ver qué predicación me escucho hoy. Hoy necesito un predicador que me meta caña porque estoy como un poquito down, entonces a la semana que viene, no, hoy estoy sensible, alguno que me hable tiernecito por ahí. Entonces empezamos a escoger a la carta, iglesia Netflix. No es saludable eso, no es saludable. Y además quiero que sepas que en internet hay muchas cosas, pero necesitas estar definido con algo. Y luego voy a hablar de ese tema. Algunos incluso no quieren congregarse porque no les gusta ser exhortados, porque no les gusta sujetarse a nadie. Pero es que uno de los beneficios de la iglesia es que tenemos que estar sujetos unos a otros. Tenemos que estar sujetos unos a otros. El que le gusta vivir sin estar sujeto a nadie está en peligro. Esa es la ovejita que se separa del rebaño, pierde de vista al pastor y el lobo se la devora en un abrir y cerrar de ojos, nunca mejor dicho. La ovejita que no quiere sujetarse a nadie. Es la ovejita que se puede caer por el precipicio. Es la ovejita que cuando el grupo va por un sitio, ella va por otro, y cuando quiere darse cuenta ya no sabe orientarse, ya no sabe cómo llegar a volver a reunirse con el grupo. Entonces, ojo,
porque ese es un peligro de los últimos tiempos. Y lo que dicen las estadísticas de los que se dedican a ver todas estas cosas en la evolución de las iglesias es que ha habido un porcentaje importante de creyentes que no han vuelto a las iglesias. No es nuestro caso, siempre lo digo, pero es que no quiero que sea nuestro caso. No es nuestro caso, pero no quiero que sea nuestro caso. No perdamos de vista que ese es un peligro. Mira, cualquier cosa que se interponga en tu vida para poder congregarte de manera regular, deberías mirar si te la tienes que quitar de en medio. Personas, amistades, actividades, hobbies, cualquier cosa que te impida congregarte de manera constante, deberías mirar si tienes que seguir con eso en tu vida. Porque congregarse es una prioridad, es una prioridad. Segundo peligro, para los que toman notas, llevar una vida donde la percepción natural y sensual de las cosas me domina. Llevar una vida donde la percepción natural y sensual de las cosas me domina. En el Nuevo Testamento encontramos que Pablo especialmente le llama a eso inmadurez. Inmadurez. A veces pensamos que alguien inmaduro es alguien muy infantil, que te habla muy ñoño. No, alguien inmaduro es alguien que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Hebreos 5 del 12 al 14, ahora vamos a explicar un poquito más. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate que está hablando de dos alimentos para el cristiano, haciendo un símil, haciendo una metáfora con un bebé. El bebé en sus primeros meses o incluso años de vida toma leche, líquido, no tiene que masticar, es que no tiene dientes para masticar. Dios es muy sabio cómo ha hecho las cosas. Papillas, leche materna, ¿sí? Pero cuando ya empiezan a sacar los dientes, la propia naturaleza de la encía pide morder cosas, porque eso pica y escuece y hay como una sensación de alivio al morder algo, ¿verdad? Por eso le damos a los bebés los mordedores y las cosas para que se alivien. Bueno, pues comiendo cosas sólidas también se van a aliviar, y esa es la parte que le toca al creyente también. Hay un momento que se nos habla de salvación, se nos habla de que Dios nos ama, se nos habla de que Dios es misericordioso, de que Dios tiene paciencia con nosotros, y estamos ahí en esa etapa temprana de la vida cristiana donde necesitamos leche, papillita, todo bien triturado, pero la idea no es que tú te quedes toda la vida siendo un bebé. Los que tienen bebés, por ejemplo, hoy hemos presentado a Victoria, pero si Victoria no creciera, en verdad sería una frustración para sus padres. Si no la vieran crecer mes a mes, año tras año, y que la ropa se le quede pequeña y que aprenda a caminar y a correr y a hablar y a desarrollarse, pues sí, qué ternura ser un bebé, pero toda la vida un bebé sería una frustración. Pues lo mismo ocurre en la vida cristiana. Llega un momento que ya debemos aprender a ser maestros, tenemos que empezar a entender más profundamente las cosas de Dios y tomar alimento más sólido. Dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos Natalia y yo recién convertidos,
estábamos en una barbacoa en el campo con el grupo de la iglesia allá en la Sierra de Madrid. Y Natalia se fue a hablar con Emma porque alguien le había dicho algo, ¿no? No te acuerdas tú de eso, ¿ves? Ahora me acuerdo yo. Y entonces le dijo, no, fíjate, porque me han dicho esto y me han dicho lo otro. Ah, no, y fue Quique padre. Y le dijo Quique, pues sabes que al Señor Jesús le trataron peor que a ti. Y mientras estaba muriendo dijo, perdónalos. Le estaba diciendo, su pastor le estaba diciendo, pues perdona. Te han ofendido, te han despreciado, te han tratado mal. En la iglesia estoy hablando, ¿eh? Pues perdona. Claro, a lo mejor estaba esperando leche, papillita. Ay, yo te comprendo, ven aquí, yo te voy a consolar, yo voy a orar por ti, para que puedas amar a la gente difícil, tal, sólido. ¿Por qué? Porque ya tocaba empezar a demostrar que sabes andar, que ya tienes fuerza en las piernas para ponerte de pie, caminar y ya has crecido, no sigues siendo un bebé espiritual. ¿Qué toca? Perdonar. Ay, pero es que perdonar duele mucho porque si yo le perdono y mañana viene y me hace lo mismo, pues mañana le vuelves a perdonar. Pero ¿y si nunca cambia? Pues no importa, le vuelves a perdonar. Y si mañana me levanto odiándolo, pues le vuelves a perdonar. Alimento sólido. Claro, tienes que madurar. No podemos pasar toda la vida, ay, ora por mí que me siento triste, es que el jefe me gritó hoy. Pues perdónalo, perdónalo porque ya se te ha enseñado que como padeció Jesús, a veces nos toca padecer a nosotros. Perdónalo, madura, come el filete, no pidas papillita de frutas. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, podríamos poner ahí, sentidos espirituales, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la persona madura deja de exigir derechos, la persona madura deja de ser rencorosa, deja de ser amargada, porque perdona. La persona madura tiene retos de fe. No se mueve solo por vista, sino que hace cosas por fe. Aunque no lo ve todavía, hace cosas por fe. Es capaz de esperar para casarse en el tiempo correcto y con la persona adecuada. Es capaz de ofrendar. Es capaz de orar antes de ir al médico o de abrir el cajón de las pastillas. Es capaz de buscar a Dios antes y de poner el mundo espiritual y las verdades espirituales antes que lo natural. Es capaz de confiar en las armas espirituales que Dios nos ha dado. No, es que si lo voy a denunciar, es que voy a ir ahora mismo y esas son las armas carnales, las armas, vamos a decir, naturales. ¿Y qué tal si oras? Si ayunas, si haces una siembra, si alabas a Dios, si das acción de gracias a Dios, si amas a tu enemigo, si perdonas al que te ofende. Todo eso que te acabo de decir son armas espirituales. Armas espirituales. Ahora, las armas del mundo, ¿qué son? Ojo por ojo, diente por diente. Me araña el coche, le pincho una rueda. Me grita, yo le insulto más. Me ofende, el vecino hace algo, voy y lo denuncio al ayuntamiento. Estamos así como con ese espíritu del mundo porque no estamos como acostumbrados o ejercitando la vida espiritual. Y ese es uno de los peligros para los últimos tiempos, que viviendo tan en lo natural no vamos a poder discernir el tiempo que estamos viviendo. Por eso los hijos de Dios que tienen que marcar la diferencia en su forma de ser, en su forma de hacer planes, en su forma de vivir en familia, en su forma de hacer negocios, en su forma de relacionarse con otros. Los hijos de Dios tienen que marcar la diferencia. ¿A qué tenemos nosotros necesidad de ir a imitar los modelos de este mundo? ¿A qué? Pero si este mundo no conoce a Dios,
si el resultado de lo que hace cualquier persona sin tener en cuenta a Dios nunca va a poder glorificar a Dios, ¿cómo vamos nosotros a imitar los modelos de este mundo? No tiene ningún sentido. Bueno, vamos a orar y lo vamos a dejar aquí. He dicho 2 peligros. La semana que viene como mínimo vamos a ver 4 más. O sea que traéis las notas y continuaremos en el mismo sitio. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que pongamos alguna canción, Dani. Inspírate. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y a que tengamos un momento para dejar que Dios nos hable. Hemos estudiado la palabra, quizá en tu corazón hay inquietudes, has podido entender algunas cosas, quizá otras no las has entendido del todo y vas a necesitar que Dios te hable un poco más, o no sabes muy bien cómo llevarlas a la práctica, cómo poner eso en práctica en tu vida. Vamos a orar por todas esas cosas. Señor, y en esta mañana queremos darte gracias porque tú hablas claramente a través de tu palabra. Tú hablas verdades que golpean nuestra conciencia, que sacuden nuestro mundo interior. Hablas verdades que muchas veces trastornan los esquemas que teníamos. Señor, pero no queremos en este tiempo caer en los peligros que estamos viendo en tu palabra. Te damos gracias por la iglesia que tú nos has dado. Te damos gracias por este lugar donde nos podemos congregar, donde semana tras semana, Señor, nos podemos juntar, podemos orar unos por otros, podemos servirnos unos a otros, soportarnos y amarnos unos a otros, podemos perdonarnos, podemos ser estimulados en la fe, en el amor, podemos ser exhortados y corregidos en lo que está mal en nuestras vidas. Y cuántas veces, Señor, hemos visto que hemos recibido un buen consejo, que hemos recibido una palabra de ánimo, una palabra que nos ha ayudado a enfocarnos correctamente en la situación que estamos viviendo. Señor, no queremos ser ovejas que se dispersan, ovejas que se distraen, ovejas que se pierden y se separan del grupo, porque tu palabra dice que esas ovejas, Señor, están en peligro. Por eso, Señor, doy gracias por los profesores que atienden a nuestros hijos, doy gracias por los líderes de Félula que semana tras semana hacen estudio bíblico, doy gracias, Señor, por los cursos que hay en la iglesia que me ayudan a dejar de ser un bebé en la fe y dile, Señor, yo quiero madurar. Yo quiero ser una persona que crece en compromiso, que crece en madurez, en decisiones sabias, que sabe lo que tú le pides. Quiero ser una persona que deja de quejarse, Señor, que aprende a alabarte y a obedecerte en todo tiempo. Vemos, Señor, que este mundo está lleno de maldad. Vemos que este mundo está lleno de tropiezos, Señor. Vemos que hay peligros por todas partes. Muchas veces nos ocurre, como decía el apóstol Pablo, Señor, que vemos peligros dentro, vemos peligros fuera. Señor, el pecado está a la puerta. Vemos tantas cosas que son como amenazas para nuestra vida, amenazas para nuestra fe. Pero hoy te pido, Espíritu de Dios, que tú vengas a fortalecer el hombre interior de cada uno de los que están aquí. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname de poder de lo alto, lléname de tu sabiduría, dame nuevas fuerzas, Señor, lléname de gracia. Yo quiero usar los sentidos espirituales, quita todo lo que interfiere en mi buen juicio, en mi buen discernimiento. Quita, Señor, todo lo que interfiere en la revelación que tú me quieres dar, en el entendimiento de tu palabra, todo lo que provoca somnolencia, todo lo que provoca hastío de las cosas de Dios, Señor, arráncalo de nuestras vidas, toda práctica de ocultismo, de hechicería, todo lo que está alrededor de nosotros para apagar la voz de Dios, Señor, aléjalo. Hoy queremos decirte que hables a nuestros oídos, que hables a nuestro espíritu. Señor, hoy profetizamos a nuestro espíritu que se comunique, que tenga comunión con el tuyo. Hoy profetizamos a nuestro espíritu que viva en tu presencia, que ame tu palabra, que ame la venida de Cristo. Y hoy, como
como nos dice tu palabra, la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Hoy clamamos, Señor, clamamos para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo, Señor. Queremos ser una iglesia que alaba tu nombre en todo tiempo. Para que crezcas tú, aunque haya problemas y dificultades, cada día seré aunque algunos tiren la toalla, Señor, más como tú. yo voy a buscar tu rostro. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero estar en tu presencia. Quiero conocerte, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. entrégale todo a Dios. Todo lo que soy, Esos planes del verano, todo cuanto tus tengo finanzas, es tuyo. Yo quiero juventud, tu matrimonio, para que crezcas tú. tus hijos, aún tus temores y miedos, tus pasiones. Yo quiero más de ti. Cántaselo al Señor como una oración. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile al Señor: hoy me humillo, Dios. Hoy me inclino en tu Quiero presencia. más de ti. Rindo todo mi ser, Señor. Hoy decido Y sujetarme habitar a ti y a tu palabra, presencia. a mis padres, a mis pastores, a mi líder de célula, a mi jefe, a mi esposo. Hoy quiero ser más como tú, Señor. Que otros vean a ti en mí. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Levanta mi vida, transfórmame mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. En este tiempo, especialmente queremos orar por aquellos que han perdido seres queridos, aquellos, Señor, que han visto cómo la muerte se ha llevado a algunos, en su familia, en sus amigos. Señor, queremos pedirte por una consolación especial que solo tú puedes dar, llenando tú el vacío, mitigando tú, Señor, todo el dolor en sus corazones. Clamamos también, Señor, en esta hora por los que están enfermos,
por los que han sido tocados por la enfermedad. Señor, y creemos que tú eres un Dios de sanidad. Creemos que por tus llagas somos nosotros sanados en el nombre de Jesús. Y te pedimos desde aquí, Señor, que tú envíes palabra de sanidad a sus cuerpos, palabras de sanidad a sus órganos. Señor, hoy en el nombre de Jesús profetizamos a sus cuerpos que se sanen, que se regeneren, que sean restauradas las células dañadas, que toda inflamación, todo dolor, todo lo que está estorbando el buen funcionamiento de los órganos, Señor, sea extirpado y quitado, y tú pongas allí tu mano de sanidad. Señor, gracias porque confiamos en que tú lo harás. Los que están en hospitales, los que están en la UCI, Señor, hoy clamamos por ellos para que sus pulmones puedan cobrar fuerza, puedan ser llenos de oxígeno. Enviamos oxígeno a sus pulmones. Señor, enviamos impulsos eléctricos a las neuronas que están paralizadas en el nombre de Jesús. Enviamos, Señor, palabra de sanidad, porque creemos que con una sola palabra tuya, Señor, tú puedes sanar cualquier enfermedad. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, y confiamos en lo que tú estás haciendo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.